Vamos por eso a analizar por qué es histórica esa sentencia y qué más puede pasar. Nos acompaña el jurista Rafael Ollarte. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, doña Stephanie. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Contacto Directo. Buenos días también. En el caso Sobornos, la fiscal Diana Salazar fundamentó su acusación en lo siguiente. Escuchemos. Los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Esto es, soliciten dinero a los contratistas para poder ellos cumplir sus necesidades del partido político, y los contratistas a cambio obtenían obviamente los contratos con el Estado. La aplicación en el Ecuador por primera vez de esta doctrina del hombre de atrás, o sea, el autor mediato, rompe esa aureola de inmunidad que protegía a expresidentes que podían hacerse como víctimas de los amigos que roban y que ellos pues no firmaban. Bueno, la autoría mediata es una cuestión expresamente incorporada en nuestra ley penal, no es una cuestión meramente doctrinaria como se podría creer. El artículo 42, número 2, se refiere como autores mediatos a quienes instigan o aconsejan a otra persona para que cometa una infracción, cuando se determina que esa acción ha determinado la comisión de la infracción, y también a quienes ejercen un poder de mando en la organización delictiva. Es decir, no es una cuestión meramente doctrinaria. Pero hay antecedentes, por ejemplo, con expresidentes, y para que esté claro para la ciudadanía, el mismo hecho de que las autoridades puedan decir yo no firmé, fue un ministro, yo no sabía, no estaba al tanto, pero si se da justamente una estructura o una estructura criminal, como se lo ha acusado o sentenciado ahora mismo, que tiene sus autores mediatos y que por ende traspasa esa responsabilidad, ¿qué antecedentes hay en eso? Bueno, en el Ecuador no lo ha existido, pues tampoco teníamos la norma. Eso ha ocurrido en otras naciones. Esta cuestión de que el jefe del Estado utiliza a su organización ministerial y organización del poder para cometer infracciones, intentando deslindar su propia responsabilidad. Es decir, yo no soy el que da la orden, yo no soy el que recibe el cheque, pero soy el que organiza toda esta cuestión de corrupción para beneficiarme no solamente a mí, sino a mi grupo, y también establecer una situación de dominio de poder en virtud de ese financiamiento. El voto salvado del conjuez del Tribunal de Casación, Eduardo Ávila, no objetaba el hecho de que hubo un delito, sino la pena impuesta. ¿Esa pena puede ser revisada o la sentencia está en firme? A ver, aclaremos, en casación usted no revisa los hechos del caso, lo único que hace es determinar si en la sentencia, en este caso la de apelación y la de condena, existen violaciones a la ley por aplicación indebida de la ley o por interpretación errónea de la ley. En el caso del voto salvado del juez Ávila, él lo único que ha hecho es apartarse de 2 puntos de los 69 de los que versaba la casación, solamente porque él estima, como lo hacen otros, y es un criterio que tienen algunos penalistas, de que en casación no se pueden modificar las penas. Esto respecto de la pena de Pamela Martínez y de uno de los empresarios. Entonces no es que se está apartando de toda la casación o que está determinando que la sentencia es ilegal o que se han ocurrido en otras violaciones a la ley. Solamente se refería al tema condena específico respecto de estas 2 personas. Coincidía en los 67 puntos restantes. Hay una diferencia también entonces entre una sentencia en firme y una ejecutoriada. ¿Esta sentencia está en firme, está ejecutoriada? A ver, se entiende que los abogados de la defensa de los condenados van a presentar pedidos de aclaración y ampliación. Para eso tienen 3 días desde la notificación de la sentencia. Cuando el Tribunal de Casación despache esos pedidos de aclaración y ampliación, la sentencia causará ejecutoria, tendrá que devolverse al tribunal de origen para proceder a su cumplimiento, a su ejecución. Una vez que el tribunal proceda con eso, si es que es así, con la aclaración, entonces la sentencia se ejecutoría o también ya es cosa juzgada para efectos electorales sobre todo. A ver, la sentencia tiene varias consecuencias. La primera consecuencia tiene que ver con la ejecución de la pena, el tema de la reparación integral, es decir, el tribunal de primer nivel deberá emitir los mandamientos de ejecución, pago de imitación de dólares,
Si es que no se paga o dimita bienes en 3 días, se tendrán que emitir las órdenes de embargo con las correspondientes cautelares: secuestro de bienes, prohibición de enajenar, retención de fondos en cuentas, y si los bienes son insuficientes, llegaríamos incluso a la insolvencia. Cierto es que la sentencia también tiene unas consecuencias políticas. Toda sentencia condenatoria a pena privativa de libertad conlleva la suspensión de los derechos políticos de los condenados mientras subsiste la condena conforme el 60. Pero también tenemos otra cuestión. Cuando usted tiene una condena específicamente por cohecho, existe la inhabilitación perpetua para ser candidato a dignidad alguna de elección popular. No es que yo cumplo la condena y puedo volver a ser candidato, no. El artículo 113, número 2, que se basaba en el artículo 101, número 1 de la Constitución del año 98, establece esa inhabilitación perpetua. Pero además, con la reforma constitucional del año 2018, aprobada por la ciudadanía en el referendo del 4 de febrero de ese año, se agregó un inciso al artículo 233 que establece la pérdida de los derechos políticos de los condenados por cohecho, además de la imposibilidad de ocupar cargo público. Entonces, yo puedo cumplir la condena, podría recuperar la generalidad de los derechos políticos, pero no puedo ser ni candidato por el 113, número 2, no puedo ocupar cargos públicos por el 233, inciso segundo, y de ahí vendrá el debate, porque la pérdida de los derechos políticos del 233, inciso tercero de la Constitución es perpetua, pese a que el 78 del Código Integral Penal señala que la pérdida es entre 10 y 25 años. En el caso de la condena, curiosamente, se les ha condenado a perder derechos políticos por 8 años, ni siquiera por los 10. Y ahí vendrá la cuestión de si el 233, inciso tercero, al igual que el 113, se aplican de pleno derecho, es decir, si se pretendiera ejercer un derecho político luego del cumplimiento de la condena, no se podría ejercer ningún derecho político, y no solo el de ser candidato. Y con eso, claro, a propósito de los derechos políticos, hay algo más que establece la Constitución sin mayor precedente en la historia, y es que en el artículo 94 habla de esta acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra las sentencias, aun cuando son definitivas, contra las sentencias definitivas. Esa acción constitucional que podrían presentar los sentenciados no interrumpe la ejecución de una sentencia, ¿o cuáles son los efectos? No, la sentencia estará ejecutoriada. De hecho, un requisito para presentar la acción extraordinaria de protección es que el fallo esté ejecutoriado, que se haya puesto fin al proceso. Ahí comenzaremos con la fase de ejecución. La mera presentación de la acción extraordinaria no suspende la ejecución del fallo, ni siquiera su admisión al trámite, como dice el artículo 64, inciso cuarto de la 62, inciso cuarto de la Ley Orgánica de Garantía. Y también existe una prohibición expresa en el artículo 27, inciso tercero de la Ley de Garantías, de que no se pueden otorgar medidas cautelares en acción extraordinaria de protección. Hago presente que la Ley de Garantías es del 2009, que esa Ley de Garantías fue propuesta por el Ejecutivo, aprobada por una aplastante mayoría correísta y además fue sancionada por el presidente Rafael Correa con algún veto, suscrito también por el entonces secretario general jurídico Alexis Mera. Entiendo yo que estas personas conocen la ley por haber participado en su formación. Ahora, lo que han argumentado parte de la defensa de los sentenciados es que van a acudir a los organismos internacionales, todos los procesos que se puede llevar en ese sentido, pero ya sabemos que además eso toma su tiempo, ¿no? Sí, mire, tanto en la acción extraordinaria como en el hecho de ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es cosa sencilla. Generalmente se dice, vamos a presentar la acción extraordinaria. Hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que en acción extraordinaria usted no podrá debatir. Por ejemplo, en acción extraordinaria usted solo se puede referir a violaciones del debido proceso durante la tramitación del caso y a violaciones de derechos fundamentales en la sentencia. No se puede referir a los hechos del caso, no es cuarta instancia. Usted no puede alegar que el Tribunal de Casación aplicó mal la ley, que la interpretó erróneamente, no puede alegar valoración de la prueba. Todas esas son...
Bueno, eso para dejar en claro lo que estamos viendo hasta ahora, cuáles son los efectos jurídicos de esa misma sentencia, cuáles son los efectos también a propósito de lo que estamos por vivir en los próximos meses, ese tiempo electoral. Y una vez entendido eso y aquellos efectos, la gran preocupación de la ciudadanía sin duda es, hay una sentencia ejecutoriada y entonces ahora lo que preocupa, ¿se va o cómo se va a poder recuperar lo robado, que es facultad ya de Procuraduría? Pero luego, ¿va a ser viable una reparación integral al Estado? Bueno, como le indicaba, hay un señalamiento de reparación integral de 14,7 millones de dólares. Esa cuestión tiene que ser ejecutada por el tribunal de primer nivel. Cuando reciba el tribunal de primer nivel se deben expedir, tiene que pedir la Procuraduría, que es el representante judicial y extrajudicial del Estado. Entonces la Procuraduría solicitará que se expidan los mandamientos de ejecución, se tendrán que embargar bienes, se tendrán que secuestrar como medida preventiva los bienes, se tendrán que emitir las correspondientes prohibiciones de enajenar y la retención de fondos en cuenta. Bien decía el procurador que en una de estas ciertamente esos bienes ya han sido puestos a buen recaudo. Tenemos que comprenderla. Muchas veces no. Están también las disculpas públicas y la placa en Carondelet, que es parte de lo que se ha dispuesto. Además de eso que tanto importa, que es recuperar lo robado. Eso depende, por ejemplo, de la voluntad de los sentenciados, o qué pasa si se niegan a cumplirlo. Me refería, doctora, a propósito de las disculpas públicas y de la placa en Carondelet, o que se la debería ver en Carondelet. Mire, a ver, si es que los sentenciados no cumplen con la obligación de poner la placa se pondrá a su costa. A mí no me gusta mucho la idea, francamente, de poner una placa de estas características en Carondelet, donde está la placa de la muerte de García Moreno, de la llegada de Sucre, etcétera, y además es un sitio que generalmente es visitado por muchos extranjeros. Ya suficiente hemos tenido como para que encima nos demos un escarnio. Pero bueno, está dispuesto en la sentencia. Yo creo que en el futuro hay que pensar otras clases de medidas de reparación integral, que no sea dejar semejante cosa en el Palacio de Carondelet, a vista y paciencia de todas las personas fuera que nos ven. Pero bueno, también nosotros hemos sido responsables de eso. Tenemos que también hacernos responsables de nuestro voto, y ciertamente eso nos avergonzará también a nosotros. Antes de cerrar, le consulto, porque estamos por empezar además un periodo electoral y hay un antecedente. La Corte Constitucional, mediante sentencia, acaba de revocar la condena a Revista Vistazo por un editorial que publicó en 2011, cuando dio su opinión sobre la consulta popular que ofrecía meter la mano a la justicia. ¿Se establece allí un precedente a favor de la libertad de expresión, la opinión en campañas electorales? Es un muy buen precedente de la Corte Constitucional, no solo respecto del ejercicio arbitrario, sumiso y sometido de la jurisdicción por parte de integrantes del Tribunal Contencioso Electoral. Debo indicar que en el primer nivel, la juez Jimena Endara Osejo, ella no sancionó a Vistazo, desestimó las denuncias, pero claro, la presión del poder hizo que cambie también ese Tribunal Contencioso Electoral. Curiosamente, quien fue presidente del Tribunal Electoral que condena a Vistazo era hermano del abogado que denunciaba a Vistazo, que luego también fue nombrado gobernador de Cotopaxi. Así nomás era la cosa. Claro, ciertamente se aplicaron normas con efecto retroactivo, el tema del artículo 207 que impide hacer publicaciones referidas al proceso electoral 48 horas antes, pero la Corte es muy clara en esta materia. En el ejercicio democrático es necesario que el electorado conozca las diferentes posiciones respecto de los candidatos, y en el caso de las consultas populares, de las posiciones que se están manejando, y que esa libertad de expresión no puede ser soslayada, no solo en perjuicio de un medio de comunicación, sino de la ciudadanía. Es un muy importante precedente. Rafael Ollarte, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Siempre un placer. Buenos días. 7 de la mañana con 13 minutos.